Hola, amados hermanos. Es como siempre un gozo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y pues vamos a continuar con nuestra lección 4. También las 5 será en línea para que no nos estemos atrasando más tiempo. Y esta sesión será la inspiración e iluminación. Tenemos que entender estos dos conceptos. Y las preguntas a responder son: ¿por qué la Biblia tiene autoridad divina? ¿Y por qué necesitamos al Espíritu Santo para entenderla? No son la misma pregunta, son dos preguntas distintas con dos respuestas distintas, y esa distinción cambia cómo enseñan, cómo corrigen y cómo responden cuando alguien en la iglesia dice algo como Dios me habló, ¿no? Entonces vamos a ir yendo a esta parte. Vamos a trabajar tres textos principales: segunda de Timoteo capítulo 3 y segunda de Pedro capítulo 1 y la primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a ver qué dice nuestra confesión de fe de Westminster sobre todo esto. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a ir a las preguntas. En la sesión anterior tocamos la pregunta: ¿alguna vez han tenido la impresión de que Dios los guió, consoló, confrontó personalmente? Antes de responder esa pregunta, quiero mostrarles por qué el lenguaje importa. Y yo les pregunto: ¿Dios les habló algo que no está en la Biblia? Esa pregunta es vaga y peligrosa, porque implica que Dios puede revelar cosas con autoridad equivalente a la Escritura. La pregunta correcta es: ¿alguna vez tuvieron la impresión de que Dios los guió, consoló, confrontó? ¿Y cómo evaluamos esa experiencia sin confundirla con una nueva revelación? Esa distinción entre la guía del Espíritu Santo y la revelación como norma es exactamente lo que aprenderemos hoy, y tiene consecuencias directas en cómo gobiernan el consistorio, ¿sí? Entonces vamos a por qué la Biblia es la palabra de Dios. Eh, Según de Timoteo 3:16, ahí vamos a ver esta palabra que es el teomnestos. Ahora no les voy a pedir que se la aprendan de memoria, pero sí que cuando escuchen teonestos tengan una idea de lo que eso significa. El texto más importante sobre la inspiración es este que tenemos enfrente, según de Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque ahí se habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia. Aquí pasa grafé significa toda la escritura. Pasa viene de ese todo, grafé, escritura. Teonestos es inspirado, pero va más por la parte de que exhaló este eh, salió de la boca de Dios. Entonces, por eso es tan crucial aquí la palabra pivote o nuclear es inspirado. La, la palabra que Pablo elige no es al azar. Teonestos es una palabra compuesta. Teos, Dios; nestos, exhalado, soplado, y es exhalada por Dios. Entonces, aquí está el punto importante en el énfasis sobre esto que estamos hablando, que es un producto escrito, no sobre un sentimiento del autor, no sobre experiencia sobrenatural o mística. La escritura es exhalada por Dios en su composición original. Es un acto único, ya completado, no hay nada más que ponerle. Cuando alguien dice ese sermón me inspiró, está usando la palabra en un sentido completamente diferente. No que sea esa persona inspirada. Quizás aquí está o aquí empieza la diferencia de inspiración e iluminación. Lo que realmente experimenta la persona es iluminación, que vamos a ver después esta distinción. No es inspiración. La inspiración es lo que Dios hizo para producir la Biblia o la Escritura, y eso no se repite. Por eso Pablo dice toda Escritura. Timoteo conocía las Sagradas Escrituras desde niño. Principalmente aquí
estamos viendo que lo más seguro es que el apóstol Pablo haya estado pensando en el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo escribe esto, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, ya muestra que las cartas de Pablo eran conocidas como escritura. El alcance es el depósito revelacional completo. Eh, pueden hacer pausas en el video, digo, yo estoy yéndome muy rápido, pero pueden ir haciendo pausas para irlo digiriendo, ¿ok? Entonces, Pablo dice que esa escritura es útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esas 4 funciones cubren todo el ministerio pastoral. Si dominan la escritura, tienen todo lo que necesitan. Entonces, vamos a la siguiente parte, porque vamos al siguiente texto, que es el punto exegético, 2 de Pedro 1, 19 y 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por santos hombres de Dios que hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Pedro está protegiendo contra 2 errores al mismo tiempo. Porque el primer error es pensar que la Biblia es solo un producto humano. Creo que es algo difícil para nosotros, pero es un error que a veces se toma en algunos lugares. Como verlo como sabiduría religiosa elevada y ya una literatura espiritual valiosa, pero solo eso. No. Pedro dice que la profecía no nació de voluntad humana. Si fuera solo un producto humano, su autoridad sería relativa, igual que cualquier libro. Lo segundo, el opuesto, pensar que Dios dictó la Biblia como un jefe dicta la carta a una secretaria, eliminando completamente al autor humano. Tampoco hizo eso. Pedro dice los nombres que los hombres hablaron de parte de Dios, su personalidad, estilo, contexto histórico, participaron activamente. Entonces, la posición correcta está en el centro, supervisión soberana del Espíritu sobre autores reales. Dios usó, por ejemplo, a Isaías como Isaías, a Pablo como Pablo, a Juan como Juan, con toda su humanidad sin comprometer ni la divinidad ni la infalibilidad del texto. Por ejemplo, cuando en Isaías 9 se habla de que un niño nos es nacido, o sea, Isaías tenía en mente un niño, no se sabe si es el hijo del rey o su propio hijo, pero él genuinamente está pensando en alguien y después el Espíritu Santo habla para hablar de Jesús y sabemos que ese texto está hablando de Jesús y es así como el ser humano realmente escribe y el Espíritu Santo también. Entonces, por ahí va la situación. No quiere decir que Isaías no estaba pensando en el Mesías, sí, pero no de la manera en que el Espíritu lo reveló. Y eso es lo hermoso, porque una cosa no quita la otra. Entonces, al decir la posición correcta es el centro, hay que mirar que pues hay varias cosas que tenemos que mirar en estas columnas. La posición correcta es supervisión soberana del Espíritu sobre los autores reales. Entonces, vamos al siguiente elemento, la inspiración como definición y alcance. Con estos 2 textos podemos definir la inspiración como debe ser. La inspiración es el acto único y ya completado del Espíritu Santo por el cual Dios produjo escritura infalible por medio de autores humanos reales usando sus personalidades, contextos, sin comprometer la autoridad divina del texto. Hay 4 características que todo anciano debe poder decir. Anótenlo, ¿sí? Número 1, que es divina en origen. La autoridad viene de Dios, no de la iglesia ni de la experiencia del lector. Número 2, es verbal y plena. No solo las ideas generales, las palabras mismas lo son. Por eso nuestro Señor Jesús discute en el tiempo de un verbo en Mateo 22:32. La precisión del tiempo verbal importa. No es, amados hermanos, por ejemplo, que los predicadores queremos que ustedes sepan que sabemos o que estudiamos el texto para hablar del griego y del hebreo. No, hermano.
lejos usted de cualquier persona que predica hacer tal cosa, sino que es que esas precisiones gramaticales son importantes. El Señor lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Entonces, lo tercero es concursiva. Quiere decir que Dios y el autor humano actúan al mismo tiempo, no es dictado, es supervisión. Y lo cuarto, y esta es de las más importantes para nosotros como consistorio, la inspiración está cerrada. El canon no está abierto, ninguna nueva revelación tiene autoridad igual o superior a la escritura. Entonces, esto lo veremos con más detalle en la segunda parte, amados hermanos. Muy bien, después de la llamadita, ¿verdad? Continuamos con nuestra siguiente parte y vamos a las confusiones que a veces pasan, ¿no? Hay 4 confusiones comunes que ustedes tienen que saber identificar y corregir. Yo les regalo esto porque a veces queremos estudiar mucho y es lo que a mí me hubiera gustado que me ayudaran, ¿no? A no perder mi tiempo en cosas que la verdad la mayoría de la gente no te pregunta. Entonces, la primera vez me inspiré leyendo la Biblia, ¿no? Es una frase inocente que a veces escuchamos y la verdad que la mayoría de las veces la persona no lo dice pues en mala onda, ¿no? Entonces es importante que nosotros con el amor podamos decirle, amado hermano, no es inspiración, es iluminación. Ah, sí, hermano, sí, 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 sí. Son cosas distintas, fíjese, ¿no? La inspiración produjo al texto y eso solamente lo da Dios, porque inspirar significa exhalar, ¿no? O sea, me explico, es tener ese tacto. Lo que el lector o a veces el oyente en la predicación experimenta es otra cosa, que básicamente la iluminación, que ya veremos con fuerza en la siguiente parte. Ahora, otra, y esta es delicada, Dios me inspiró a predicar este sermón. Ay, Dios mío. Espero que nunca escuchemos eso, mucho menos lo digamos, ¿no? Hay que tener cuidado. Un sermón guiado por el Espíritu puede ser excelente, pero no es infalible, ¿sí? Cuando el predicador dice que fue inspirado, implica que su sermón tiene la misma autoridad que la Escritura, y eso no es correcto. Cuando alguien cuestione el sermón, van a tener un gran problema. Claro, no estoy diciendo que no nos vamos a preparar y que no estemos seguros de lo que decimos, pero en verdad es duro decir eso. Lo tercero es, tengo una palabra de Dios para ti. Esa es mi favorita y la que más van a escuchar. O bueno, la que el miembro más va a escuchar. Eso reclama autoridad normativa equivalente en la escritura, ¿eh? El lenguaje preciso sería, el Señor me recordó la escritura y creo que es para ti, ¿no? Pero lo otro a veces es farsa, simplemente se lo inventan y dicen que es de parte de Dios. Por eso es importante la inspiración, el teonesto. Entonces, cuarto, la Biblia tiene errores en partes no espirituales. Uy, esa parte es la que a veces van a escuchar, sobre todo con jóvenes. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No solo los temas de salvación, no solo San Juan 3:16, no solo el Sermón del Monte. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucha firmeza y amor para corregir. Porque sí les va a pasar. O sea, se los aseguro. Vamos a amarrar el asunto con las confesiones. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 1, artículos 4 y 5 resumen todo esto con una hermosa armonía. La autoridad de la Santa Escritura, razón por la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, su autor. Esto es crucial para ustedes como ancianos. Cuando predican o corrigen con la palabra de Dios, no lo hacen con la autoridad personal, aunque muchos así lo quieren hacer, pero no es así. No es con el cargo de soy anciano, no es con los años en la iglesia o de experiencia, lo hacen con la autoridad de Dios, porque la escritura tiene autoridad divina independientemente de quien la pronuncie.
¿sí? Ahora, el artículo 5 agrega algo importante. La plena persuasión de que esa verdad viene de por la obra interna del Espíritu Santo. La autoridad es objetiva, está en el texto, pero la persuasión es obra del Espíritu en el creyente. Por eso oramos antes de enseñar. Por eso oramos para crear nuestro sermón. No es para que Dios nos inspire, sino para que el Espíritu nos ilumine a los que van a escuchar. Y eso ya nos empieza a tocar, ¿eh? Yo les he comentado, ¿no? Que la oración de iluminación no es para el predicador. El predicador ya tuvo que haber pedido la guía del Espíritu Santo para hacer su sermón. Entonces, bueno, si tú oras porque Dios me ilumina en el momento que voy a predicar, yo entiendo que tú crees que lo estoy improvisando. Yo entiendo que tú crees que no leí la Biblia, que no me preparé. O sea, me explico. No sería un insulto, pero sí una teología muy mala acerca del ministerio. Porque tanto ustedes como yo tenemos que orar, tenemos que pedirle la guía del Espíritu Santo antes de empezar a redactar un bosquejo, antes de abrir la Biblia. Tenemos que clamar a Dios por esa iluminación, pero ahorita lo vamos a ver con más fuerza, ¿ok? Así que la inspiración produjo la escritura. La iluminación abre los ojos del creyente para entenderla y recibirla y obedecerla. Entonces, ahora vamos a ver qué significa exactamente esta segunda parte de la iluminación. ¿Ok? 1 Corintios 2, del 12 al 14. Entonces, ya sabemos por qué la Biblia es palabra de Dios, porque es inspirada. Theopneustos. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy con esa palabra? La respuesta la ilumina. La aplica en el corazón del creyente. No produce nueva doctrina, pero sí produce comprensión, convicción y, por supuesto, por consecuencia lógica, la obediencia, ¿no? Entonces vamos a 1 Corintios 2, 12 al 14. ¿Sí? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Corinto era una ciudad que valoraba la inteligencia, la elocuencia y el estatus intelectual. Pablo les dice algo importante. La comprensión del evangelio no viene de cuánto saben, cuán inteligentes son, viene del Espíritu Santo. De hecho, lo dice, el hombre natural que Pablo está mencionando no es alguien poco inteligente, puede ser un erudito. Es el ser humano sin el Espíritu Santo. La barrera no es intelectual, es espiritual. Por eso no alcanza con ser erudito para entender la Biblia, se necesita al Espíritu Santo. Nosotros vamos a encontrar a diferentes personajes ateos que son eruditos, como José Saramago, en español, ¿no? Está Friedrich Nietzsche con el Evangelio según Jesucristo. También Saramago tiene ese libro. Así habló Zaratustra. Russell, ¿por qué no soy cristiano? Es una erudición a la Biblia muy mal hecha desde nuestra perspectiva, porque no porque seamos más inteligentes que Russell de ninguna manera, sino porque entendemos algo que solo el Espíritu puede hacer que entendamos. Y eso es, yo creo genuinamente que es de los regalos más hermosos que tenemos como creyentes, el entendimiento de su palabra. Eso es sabiduría. Pero bueno, eso ya es otro punto, ya me estoy yendo por la tangente, hermanos. Entonces, se necesita el Espíritu Santo. Ahora, Pablo habla de lo que Dios nos ha concedido, que es lo que Dios ya reveló, el Evangelio, el plan de salvación. La iluminación nos capacita para recibir lo revelado, no para recibir contenido doctrinal nuevo,
no para obtener revelaciones adicionales, sino para entender lo que ya se dio. ¿Se imaginan estar buscando revelaciones nuevas, cosas nuevas, cuando ni siquiera entendemos lo que está escrito en la Biblia? Pues es poco lógico, es poco prudente, ¿verdad? Entonces el espíritu que inspiró la escritura es el mismo espíritu que ilumina al creyente para entenderla. No son dos espíritus distintos, es el mismo espíritu cumpliendo dos funciones distintas en dos momentos distintos. Entonces, vamos a hacer este pequeño contraste, ¿no? La inspiración es un acto único ya ocurrido sobre los autores bíblicos, produjo los textos infalibles que no se repite, el canon ya está cerrado, ¿sí? La iluminación es una obra continua, ocurre cada vez que un creyente lee o escucha la palabra sobre el creyente, produce comprensión y obediencia, se repite cada vez que abrimos la Biblia con fe. Esa es la diferencia. Ahora, estos conceptos de inspiración e iluminación no son conceptos académicos, son las herramientas que necesitamos para pastorear. Es tu vara y tu callado, anciano, pastor, porque finalmente son pastores. O sea, hay que educar a las personas. Cuando alguien en Betania dice que Dios le habló, ¿no? La pregunta correcta, ¿está hablando de la iluminación de la escritura ya dada? ¿O está reclamando nueva revelación? Si está haciendo lo primero, pues solamente es un error de concepto. Pero si está hablando lo segundo, cuidado. Ahí es donde nosotros como consistores debemos discriminar, ¿sí? Ahí es la diferencia. La respuesta de cómo responde a esta cuestión determina el cómo vamos a trabajar con ellos. Entonces, el lenguaje importa, ¿sí? Digo, ahí están los textos, las preguntas, ¿no? Entonces, y les voy a dar 4 pares, ¿no? El lenguaje impreciso y el lenguaje correcto. En primer lugar, decir que Dios me dijo que hagas esto, ¿no? Digan, creo que Dios me guía en esta dirección y debo probarlo en la escritura. La primera fórmula cierra la conversación usando autoridad divina y la segunda abre el discernimiento. Ahí hay una diferencia porque muchas veces sí somos llamados a hacer cosas. Por ejemplo, puede ser que Dios te llame y ponga en tu corazón a ayudar a alguien, pero es que es un llamado. Y sin duda alguna sí podrías pensar que Dios te está hablando a hacer eso, te está diciendo que lo haga, pero no está hablando literalmente, por eso es confuso usar esas frases. Entonces, segundo, en lugar de tengo una palabra de Dios para ti, como lo dicen algunos, ¿no? Digan, el Señor me recordó algo de la escritura que creo que es para ti. O fíjate que tengo en mi mente este versículo y me acordé cuando estabas hablando de tal cosa, ¿no? Por ahí. En lugar de Dios me reveló algo que no está en la Biblia, digan, fui convencido por el Espíritu Santo al leer. O creo que Dios me está guiando hacia esto. Ahora, en lugar de decir me inspiré en ese sermón, el sermón me iluminó. O el Espíritu me habló a través de esa palabra. O sea, también es válido esa frase. Porque finalmente es la palabra de Dios. O sea, Dios te está hablando, literalmente. Ahora, esto no es pedantería, hermanos. Lo peor que podría interpretarse todo esto es como que, no, son sutilezas, estamos colando el camello, no. Sino que es que sí tiene que haber claridad teológica para proteger a la iglesia, sobre todo de los falsos maestros. Y es que, esto me gustaría decírselo más en persona, pero fíjense en la Biblia. Falsos maestros siempre ha habido. Y la iglesia siempre ha estado mal en sus conceptos. Es el pastoreo, son los apóstoles, son los siervos de Dios los que corrigen, ¿sí? En Corintios, problemas sexuales, en Apocalipsis, desánimo,
a las 7 iglesias, ¿no? Em, Tesalonicenses ya no querían trabajar, o sea, con Juan no decían que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno y que Cristo no vino en carne, ¿no? O sea, la iglesia siempre ha estado mal, ¿sí? Eh, siempre, siempre ha tenido errores. Entonces, sí importa mucho la doctrina que tenemos y que nos estemos capacitando, no solamente con estas clases, sino que realmente estemos en capacitación continua. Pero bueno, creo que ya me volví a ir por la tangente. Entonces, el espíritu que inspiró la escritura es el mismo espíritu que ilumina al creyente para entenderla. Dios habla, produce la escritura por inspiración. El creyente lee y ese mismo espíritu ilumina. Y el resultado es fe y obediencia. Un solo espíritu que tiene dos funciones, una palabra. Por eso la Biblia transforma, no porque sea un libro mágico, sino porque el Espíritu actúa a través de ella. Entonces, hay 4 situaciones reales, ¿sí? Vamos a verlas. Si un miembro te dice, me reveló que debo divorciarme de mi esposa, pues es obvio, en la Biblia Dios no se contradice. O sea, no. Y es triste, hermanos, de verdad que no me gustaría que lo tomaran a mal, ¿no? Pero pues yo les invito a empezar a ver con crudeza a la iglesia. Busquen testimonios ahí en internet de mujeres que les hablan de sus testimonios en la iglesia y por qué me salí de ella. Ahora sí que en buena onda. O sea, yo no sé por qué me salen, pero me imagino que porque soy pastor. Pero por ejemplo te dicen, ¿no? Que a mí mi pastor me dijo que Dios le había revelado que su esposa se iba a morir, que yo iba a ser la próxima esposa del pastor y que teníamos que empezar a practicar. Cosas así, ¿no? Entonces, se dan cuenta, si ustedes como, si ustedes como ancianos tienen estos conceptos que no son difíciles, ¿verdad? Pueden corregir algo así de serio, sin problema. Y hasta el más erudito pueden corregir con esto, ¿sí? Si un líder dice, el Señor me dijo que este dinero de la ofrenda lo use para mi proyecto personal. Quizás esto no pasa con nosotros, pero es algo que sí sucede en otras denominaciones. O mientras leía la Biblia sentí que Dios me hablaba sobre mi situación. Eso, ahora, aquí distingue, claramente la persona fue iluminada por el Espíritu, ¿verdad? No es que, no es que haya una nueva revelación realmente. Entonces, es iluminación genuina. Pregunten qué texto leyó y por ahí llévenlo a depender de la escritura. O si alguien presenta un evangelio nuevo que recibió por revelación directa, Gálatas 1, versículo 8, es categórico, absoluto. Aunque nosotros, un ángel decía anunciar un evangelio diferente que el que sea anunciado, dice, sea anatema, maldición. No hay espacio para negociación. El anciano tiene que ser firme aunque parezca intolerante, porque el evangelio solo es uno. Ahora, solo traigo 3 preguntas para reflexionar, queja de tarea. Vamos, estas preguntas, por favor, anótenlas y las platicaremos cuando estemos presentes. ¿Sí? Inspiración explica por qué la vida es la palabra de Dios y la iluminación explica por qué necesitamos el Espíritu para entenderla. Ninguna de las dos autoriza decir Dios me reveló algo con autoridad igual o superior a la Escritura. Entonces, es la siguiente clase que también va a ser en línea, que también así va a ser en video, porque pues son 2 semanas que no quiero perder. Hay que leer Juan capítulo 3 versículos 1 al 21. Y para eso tienen que aplicar estas 3 preguntas. Cuando ustedes se acerquen al texto, tienen que preguntar qué dice el texto. ¿Ok? Genuinamente preguntar, o sea, agárrense 2 horas de su mañana y pregunten qué está diciendo la palabra de Dios. Y después, ¿qué significa? ¿Sí? Y después, ¿qué hago?
claro, hay que orar para que Dios nos ilumine, ¿no? Identifiquen si hay algo en algún versículo que usaron alguna vez fuera del contexto y ahora se dan cuenta que lo usaron mal, porque sobre eso vamos. La siguiente clase vamos a ir sobre este tipo de, pues, de interpretaciones. Y cuando nos veamos, o sea, dentro de 15 días o 21 días, ya no lo sé, este, traigan una pregunta real que alguien les haya hecho o que tal vez ustedes tengan, que ha costado responder bíblicamente o que no han podido responder. Entonces, por ahí nos iríamos para la parte de la hermenéutica, que pues vamos a sopesarla, vamos a tratar de ver una parte teórica así en video y una parte así más práctica, presencial, para que sea de bendición para ustedes. Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga y estamos atentos a lo que Dios nos ha llamado a hacer.